Bienvenido a su programa Tiempo de Avivamiento, porque el avivamiento es ahora. Mi nombre es Mari Calhoun, soy la pastora de Revival Church en el estado de Washington y hoy es nuestro primer programa. Estoy muy contenta de poder saludar a cada uno de ustedes que se están conectando o que se van a conectar en un futuro a este programa. Espero que este programa y que la palabra que hoy les traigo sea de bendición para sus vidas. Realmente somos nuevos en el estado de Washington, estamos emprendiendo este camino de edificar iglesia para el Señor y estamos haciéndolo dando un paso de fe. Y hoy estamos aquí porque estamos creyéndole a la promesa de Dios, a lo que el Señor nos ha llamado en un tiempo como este. Yo a todos ustedes les mando un saludo muy especial, les mando un fuerte abrazo. Espero que en este día tú puedas poner una expectativa en el cielo, porque realmente nosotros necesitamos que Dios nos hable en un tiempo como este. Nosotros estamos necesitando una palabra que pueda cambiar nuestras vidas y que pueda encaminarnos hacia esa voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. En especial poder estar parados en el centro de la voluntad de Dios, poder estar en ese tiempo de cielos abiertos, en ese tiempo que el Señor ha prometido de traer un avivamiento a su pueblo, a su iglesia, de traer un avivamiento a aquellas vidas que hoy están sin esperanza. Entonces por eso estoy aquí y quiero empezar con una oración y dándole la bienvenida al Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Hoy quiero darle la bienvenida a Él, a su presencia, porque más que una palabra que venga de parte mía, necesitamos un email del cielo. Necesitamos que Dios hable a nuestra vida. Necesitamos que esa palabra venga con poder y que venga directa, con precisión del cielo, para que hoy nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestra vida pueda ser transformado por el poder de Dios. Entonces te invito a que te unas conmigo en mi fe y podamos orarle a Dios para que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida en este día. Dile: Padre Celestial, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia y por tu inmensa bondad. Gracias porque hoy puedo tener un encuentro contigo. Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida, Señor, a este lugar, a este video, a este tiempo especial contigo. Te necesitamos, Espíritu Santo, necesitamos tu palabra, necesitamos tu rema, necesitamos esa palabra que corte dentro de nosotros lo que no hace parte de ti. Necesitamos que tú seas, Señor, hablando nuestra vida. Tú eres el que conoce la necesidad de mi corazón y la necesidad de cada persona que se va a conectar con este video. Y necesitamos, Señor, tu presencia, que tú nos hables, Señor. No necesitamos una palabra de hombre, necesitamos la palabra tuya, porque la palabra tuya es la que va a transformar nuestra vida, la que lo va a cambiar todo. La palabra tuya es la que puede hacer lo imposible que nosotros estamos viviendo en este día. Puede transformarlo en algo posible. Podemos ver la gloria de Dios, Señor, cuando tú actúas. Por eso necesitamos tu palabra hoy. Necesitamos tu presencia. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. Necesitamos que hoy te puedas mover con poder, te puedas mover en tu misericordia, en tu bondad, en amor. Te puedas mover, Señor, en esa palabra de verdad, Señor. Y te damos gracias por tu presencia. Gracias de antemano por todo lo que vas a hacer en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Para todos aquellos que han venido siguiéndonos en las redes sociales desde que nosotros abrimos nuestra iglesia, online a través de Facebook e Instagram, podrán ver que nuestra iglesia se llama Jehová Shalom Revival Church. ¿Por qué Jehová Shalom Revival Church? Porque
Dios nos ha llamado en un tiempo como este para traer un avivamiento a la iglesia, para ser parte de ese remanente que se está preparando para esa venida de Cristo, para traer ese avivamiento a cada uno de nuestros corazones. Nosotros durante años hemos estado orando por un tiempo como este. Hace 6 años o 7 años el Señor a mi esposo y a mí, al pastor Charles Calhoun y a mí, el Señor nos llamó para edificar su iglesia, que levantáramos una obra aquí en el estado de Washington. Y les confieso que para nosotros fue difícil y al principio no entendíamos este llamado. Por lo menos en mi caso, yo siempre esperaba trabajar en una iglesia, desarrollar un liderazgo, ser parte como de ese equipo de los pastores y poderlos ayudar a edificar una iglesia. Pero nos encontramos con este llamado que nos dejó un poco desubicado, porque mi esposo ni yo la esperábamos. De hecho, el Señor tuvo que pasarnos por un proceso para poder entender y recibir ese llamado. Aunque yo le había dicho, Señor, como le dijo María, he aquí tu sierva y hágase conmigo mi voluntad. Esa fue mi actitud de primera mano. Sin embargo, en mi mente había una confusión increíble, porque nunca me vi pastoreando un pueblo, nunca me vi enseñando la palabra de Dios, nunca me vi impartiendo ese evangelio de Cristo a la vida de las personas. O sea, yo estaba en otro ámbito, quería hacer otra cosa, nada que ver con el pastorado. Sin embargo, el Señor le plació llamarnos a mi esposo y a mí a edificar una iglesia, una obra aquí en el estado de Washington. Y como les digo, vivimos un proceso en el cual Dios tuvo que ir transformando nuestro corazón, renovando nuestra mente, tuvo que ir alineando muchas cosas en nuestra vida, y pasamos por todo un proceso. Y hoy, después de 6 años, en este tiempo, en un tiempo como este, el Señor nos dijo: ya es el momento, es hora de levantarse. Mi pueblo necesita el mensaje que ustedes cargan, y por eso hoy estoy aquí. Por eso nosotros hemos tomado esa determinación de poner las manos en el arado, no mirar atrás y empezar con su iglesia, empezar a edificar esta iglesia. Ahora este es un tiempo en que, en medio de toda esta pandemia que se ha venido dando, que ya llevamos 1 año en esto, surgió la iglesia tomó mucha fortaleza a nivel online. Así que ahorita no tenemos límite. No tenemos límite para predicar el evangelio, no tenemos límite para llevar las buenas noticias de Dios, no tenemos límite para impartir esa esperanza de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para este tiempo, ese mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. Y es así como estamos hoy aquí. Esto no fue, yo puedo decirles, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Estamos aquí no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a un tiempo como este, en esta temporada. Y por eso decimos, y hemos sido llamados para un avivamiento, para traer un avivamiento. Y no solo nosotros, la iglesia a nivel global está llamada a prepararse, está llamada para traer un avivamiento en cada rincón de esta tierra, en todo lugar, porque estamos en un tiempo muy crucial para la iglesia de Cristo, para el mundo. Estamos cerca a la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos predicar la palabra de Dios sin entender la voluntad de Dios, sin entender el plan de Dios, sin entender en qué tiempo estamos, qué es lo que quiere Dios hacer con tu vida, con mi vida. No podemos estar como dormidos, no podemos estar sin entender los tiempos que estamos, no podemos estar ahorita en medio de esta pandemia y todo lo que está
Dios está mandando un mensaje. Dios está mandando un mensaje a la iglesia. Dios está mandando un mensaje a sus hijos. Dios está mandando un mensaje a la humanidad. Y es que el tiempo de Dios se acerca, el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca, Él está a la puerta. Pero antes de que esa venida llegue venga la culminación de ese tiempo, antes eso va a venir precedido por un avivamiento. Por eso nosotros tenemos que hoy entender y tener ese corazón sensible de recibir esta promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios. Esto es algo que el Señor diseñó para su iglesia en este tiempo. Esto no es un invento, no es una moda, que las iglesias estén hablando de avivamiento, que las iglesias estén anhelando un avivamiento. Esto no tiene nada que ver con algo de moda o que el avivamiento se puso de moda. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con la promesa de Dios para su iglesia en este tiempo. Esto tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo en este tiempo. Tiene que ver este avivamiento, así como cuando Jesucristo vino a la iglesia, vino y empezó su ministerio. Cuando miramos allá en los evangelios, cuando empiezan a redactarse el evangelio, cuando Jesucristo empieza su ministerio, Él se bautiza, Él va y se bautiza. ¿Y qué pasa? Estaba Juan Bautista allí. ¿Y qué dijo Juan Bautista? No, yo no soy el que ustedes esperan. El que ustedes esperan, yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Y ahí Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, dice que vino una paloma que descendió del cielo. ¿Y quién representaba a esa paloma? Esa paloma representaba al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios que venía a empoderar al Señor Jesucristo, que venía como parte de ese plan de Dios para ejercer la misión y la voluntad que Jesús tenía que venir a hacer a la tierra, que era traer ese plan, hacer cumplir ese plan de redención para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Cristo. Y así mismo como él precedió, así como el Juan Bautista precedió esa venida del Señor Jesucristo, preparó esa venida del Señor Jesucristo, así mismo el avivamiento viene a la iglesia, viene al pueblo de Dios para preceder esa venida del Espíritu Santo. Ahora, María, yo no te conozco. Si me quieres llamar Pastora Mari, como me quieras llamar, no importa. Pero quizás tú estás diciendo, ¿cómo tú vas a hablar de un avivamiento? O sea, quizás algunos me siguen por Facebook, algunos conocen mis mensajes, algunas personas que sí me conocen y que incluso me conocen desde mis 25 años, cuando yo recibí al Señor por primera vez y decidí empezar a caminar una vida con Cristo. Recibí esa invitación, esa invitación a caminar de su mano y esa vida nueva que el Señor promete en su palabra. Los que me conocen saben que yo desde muy jovencita era muy sensible al Espíritu Santo. Yo era muy sensible a la presencia del Espíritu de Dios. O sea, percibía la presencia de Dios cuando iba a la iglesia y veía ese mover del Espíritu Santo. Era como mi vida era como si fueran esas raíces que se conectan con esas aguas, y podía percibir esa presencia de Dios de una manera tan fácil. O sea, nunca... que yo conozca de mi vida cristiana, nunca fui una persona que siempre creía en los milagros. O sea, y conocí a muchos predicadores muy ungidos. Hoy puedo decir la palabra ungido porque conozco y sé que es estar ungido, ¿verdad?
Pero en ese tiempo yo creía que esas personas, esos siervos de Dios, esos pastores, esos evangelistas, eran personas ungidas. Y yo pensaba que era algo místico, que era algo especial, que ellos habían sido, o sea, como que solamente eso podía ocurrir en la vida de ellos. Y yo era muy sensible a esto. De hecho, desde muy temprana edad me gustaba leer libros que tuvieran que ver con milagros, con esa manifestación del poder de Dios. Pero no, lo que yo no sabía, que ese poder de Dios, esa unción, esa presencia de Dios estaba disponible para todos nosotros, para todos sus hijos, para toda la iglesia. Ni tampoco que sabía que eso era parte del diseño de Dios para su pueblo y para su iglesia. Sin embargo, 10 años atrás, el Señor me lleva a una iglesia maravillosa en Colombia. Yo soy, mi país de origen es Colombia. En Colombia hace 10 años conocí un ministerio maravilloso. Mi país por mucho tiempo estuvo bajo aflicción, bajo violencia. Bueno, de hecho nosotros éramos como, digamos, lo voy a decir, nos avergonzaba de ser colombiano. De hecho, nos avergonzaba mostrar un pasaporte colombiano porque nos identificaban con drogas. Me acuerdo tanto una vez que escuché una noticia de una reina de belleza, que una persona cuando iba atravesando el aeropuerto, un oficial le dijo, ¿qué traes? ¿Droga? Entonces ella le dijo, no, yo traigo flores de mi país. Y digo esto porque para que ustedes puedan entender cuál era el trasfondo espiritual y en qué condiciones estaba nuestra nación en ese tiempo. Se oían rumores de guerra, violencia. Estábamos en una situación muy triste en mi país. Sin embargo, hubo un hombre de Dios, y lo digo porque conozco de cerca este ministerio y lo he venido siguiendo por 10 años de mi vida. Hubo un hombre de Dios que él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y conoció la persona del Espíritu Santo, y a través de él el Señor levantó un gran avivamiento en nuestra nación. Y cuando este avivamiento surgió en Colombia, toda Colombia empezó a reverdecer. Toda Colombia, la imagen de Colombia dio un vuelco de 380 grados, donde todo empezó a prosperar. Y no estoy diciendo que mi nación ahorita es perfecta, que Colombia ahorita es perfecta, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero este avivamiento cambió la nación por completo. Y allí, yo me acuerdo tanto que solamente escuchando un audio, yo en ese audio, cuando este hombre de Dios comenzó a predicar, este audio estaba tan ungido, estaba tan lleno de la presencia y del poder de Dios, que cautivó mi corazón, que me llevó a escuchar la prédica y a quedarme allí y estar por tanto tiempo, y después a buscar de qué se trataba, quién era este que estaba hablando, cómo, y empezó a surgir un hambre y una necesidad y una pasión por este ministerio. No entendía lo que estaba pasando, pero cuando ya empiezo a conectarme con este ministerio y empiezo a viajar a la ciudad de Bogotá, empecé a asistir a los congresos, empecé a conectarme con todo este ministerio, con todo, y ahí conocí la persona del Espíritu Santo, quien es el autor de todo avivamiento. Si tú no conoces la persona del Espíritu Santo, si tú no recibes una revelación de lo que es la persona del Espíritu Santo, si tú no recibes, si tú no mantienes una comunión con el Espíritu Santo, es imposible que tú puedas provocar un avivamiento, primeramente en tu corazón, en tu vida. Y ahí en ese lugar yo pude experimentar lo que era un avivamiento.
lo que era estar bajo la gloria tangible de Dios, lo que era estar bajo la presencia de Dios y poder ser transformada desde lo más profundo de mi ser. O sea, no era una transformación que venía del exterior. El Señor allí empezó el Señor a trabajar desde dentro de mí. Encendió una llama tan fuerte en mi espíritu al punto de que yo soy testiga de lo que dice el profeta Ezequiel, que dice que había un fuego metido en mis huesos, y era tan fuerte este fuego en mis huesos que no lo pude soportar. El profeta estaba diciendo, el profeta llegó un momento en su vida en que él no quería, por la persecución, no quería predicar el evangelio. Llegó un momento en que él quería tirar la toalla, pero como el Señor lo había ungido, la presencia de Dios, quizás, qué sé yo, lo estaba persiguiendo. ¿Qué pasó? O sea, ese fuego de Dios, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios estaba metida en sus huesos, impregnada en sus huesos, al punto que él no podía resistir hacer la voluntad de Dios, que era predicar su evangelio. Llegó a ese punto, llegó al punto donde su carne aún anhelaba ser avivada, donde anhelaba hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que me sucedió allí. Cuando yo tuve esa primera experiencia con este avivamiento, mi vida empezó a reverdecer, mi vida espiritual empezó a reverdecer. Nació en mí una pasión, un deseo, un anhelo, un hambre de Dios, al punto de que yo quería estar solamente metida en mi lugar secreto buscando su presencia. Había sido cautivada por Él, por la presencia del Espíritu de Dios. Empecé a poder alinear mi oído a su voz. La revelación de su palabra se volvió tan real en mi vida, tan real. O sea, podía comprender la palabra, incluso interpretar la palabra como nunca lo había hecho. Y esto transformó completamente mi vida. Y esta es la voluntad de Dios. Por eso hoy vengo con esa autoridad de decirte de que este es el tiempo, el avivamiento del Señor es ahora. A partir de allí yo empecé a estudiar todos los avivamientos que ocurrieron a lo largo de la iglesia de Cristo. Pude empezar a estudiar esas mujeres que Dios las usó para traer un avivamiento. Mujeres como Kathryn Kuhlman, mujeres como la hermana Amy McPherson, mujeres como María Wilbur. Todas estas mujeres que en un tiempo donde ni siquiera tenían derecho al voto, el Señor las levantó y a través de ella el Señor manifestó su gloria y trajo un avivamiento que cambió naciones, que cambió ciudades, que cambió la manera de ver y de predicar el evangelio. Pero ¿qué ha pasado? Esos avivamientos se apagaron, esos avivamientos se quedaron sin vida. Miren, en el libro de los Hechos dice la venida del Espíritu Santo. Dice, voy a leerles Hechos 2:6. Y antes de leerles lo que dice Hechos 6, porque en el libro de Hechos capítulo 2 dice habla de la venida del Espíritu Santo. Jesucristo descendió al cielo, y cuando Él desciende al cielo en medio de sus discípulos, porque ya era el tiempo de que Él subiera, y era el tiempo de que los discípulos que Él había formado y con los cuales había caminado durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra cumpliendo su misión, cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando ya Él terminó su plan aquí, su plan, el plan de Dios aquí en la tierra, y los discípulos se enteran, saben que ya era el momento de Él descender.
Los discípulos estaban muy tristes por eso, porque decían, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos espera ya? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Y ellos conocían que, bueno, Él era el Hijo de Dios y por siguiente, y fueron testigos de muchos milagros y prodigios de parte del Señor. Ellos fueron testigos de esos milagros, ¿verdad? Entonces, ellos ahora, y además de que se enfrentaban a una persecución, yo pienso que su alma estaba no solo contrictada, triste, sino también angustiada de lo que podía pasar. Pero el Señor, como siempre, les da una promesa. El Señor, como siempre, le da una esperanza y les dijo, no tengan temor. Dice la palabra de Dios. Entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él les dejaba esta promesa. Y en este capítulo 1 el Señor les dice, no se pongan tristes, no se pongan tristes, porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y estará con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el último momento. El Espíritu Santo, la promesa era que el Espíritu Santo iba a estar con los apóstoles, con los discípulos, con los apóstoles, con la iglesia de esa época y también con nosotros y con cada hijo de Dios. Entonces ellos, como discípulos obedientes y confiando en esa promesa que hicieron, ellos fueron 120 que se reunieron en el aposento a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, después de estar allí en ese tiempo, esperando la promesa del Espíritu Santo, de repente, dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que vino un estruendo como un viento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta que se estaba celebrando en ese momento. Estaban todos unánimes, o sea, en un mismo sentir. Estaban no solo juntos, sino estaban en un mismo sentir, en un mismo deseo ardiente, en una misma expectación, esperando lo que Jesús les había prometido. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas de fuegos repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura que dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que le fueran testigos. Y a partir de ahí, cuando el apóstol Pedro se levanta a predicar el Evangelio de Cristo, él lo predica bajo la investidura del poder de Dios, bajo la investidura del poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y es por eso, ahí inicia la primera iglesia, la iglesia de Cristo. Ahí es donde nace el cristianismo. En ese punto, ese fue el punto de partida de la iglesia. ¿Y por qué quiero detenerme en esto? Porque ese fue el diseño de Dios para la iglesia. El diseño de Dios fue empoderar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Empoderar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y que la iglesia se moviera de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Que la iglesia fuera guiada, instruida, enseñada por el Espíritu Santo. Que la iglesia se moviera a la manera del Espíritu Santo.
como el Espíritu Santo quería guiarla. Al punto que el Espíritu Santo le daba inclusive instrucciones de dónde ir, cómo hacerlo, a qué hora. Vemos allí en el Nuevo Testamento cómo incluso le da, no lo tengo el versículo ahorita, le da una instrucción específica de ir a la casa de Cornelio. Entonces vemos al Espíritu Santo siendo el papel fundamental de la iglesia de ese tiempo. Y ese era el diseño de Dios para la iglesia. Así nació la iglesia. La iglesia nació la iglesia nació a través de una visitación del Espíritu Santo. Así es como nace la iglesia de Cristo, por la visitación, donde el Espíritu Santo sería el centro de la iglesia. Donde el Espíritu Santo sería el centro de la iglesia. Y así fue como surge. Y si tú empiezas a leer la palabra en Hechos de los Apóstoles y todo ese Nuevo Testamento, todas las maravillas, los prodigios, lo que prometió Jesús dijo: ustedes harán grandes cosas, harán cosas mayores de las que yo he hecho. Si el Señor Jesucristo resucitó muertos, el Señor Jesucristo sanó enfermos, liberó personas endemoniadas, multiplicó panes, convirtió el agua en vino. Esos fueron los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y Él dijo que nosotros como iglesia haríamos cosas mayores. ¿Por qué? Por la promesa del Espíritu de Dios. Porque la iglesia caminaría, porque el diseño de Dios era que la iglesia caminaría bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo y con la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué pasó? Al pasar de los tiempos, la iglesia de Cristo fue perdiendo fuerza. Y sí, hubo por ejemplo, hubo momentos en los cuales el Señor empezó a levantar siervos de Dios, siervas de Dios, mujeres o hombres de Dios, que fueron visitados por el Espíritu Santo, que tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, y a través de ellos el Señor levantó un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Y aquí es donde quiero llegar hoy. Porque muchos hemos escuchado hablar de la palabra avivamiento. Bueno, yo he escuchado hablar del avivamiento hace 10 años. De hecho, cuando yo llegué a este estado y yo compartía y decía que la iglesia necesitaba un avivamiento, muchas veces era malinterpretada, no me entendían, ¿ya? Incluso parecía que estuviera loca. Y ahorita, en este tiempo, en unos años hacia acá, se ha empezado a escuchar esa palabra avivamiento. Y ha habido un pueblo de Dios que ha estado hambriento, que ha experimentado ese avivamiento y que ha estado buscando ese avivamiento, anhelando y orando por ese avivamiento. Sin embargo, si miramos la iglesia de Cristo a nivel global, la iglesia de Cristo no se mira o no se ve conforme la iglesia de Hechos de los Apóstoles. La iglesia no se ve así a nivel mundial. Y bueno, tú estás hablando, le estoy hablando a los hijos de Dios, le estoy hablando a cada pastor, le estoy hablando inclusive a ti que no conoces de Dios. Nosotros necesitamos urgente un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Dice, avivar. ¿Qué significa avivar? Denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Esta llama se refiere al fuego
al fuego de Dios en nosotros, a las vidas de Dios en nosotros, a esa vida sobrenatural. El avivamiento tiene que ver con ese fuego. Por eso el profeta decía, había un fuego metido en mis huesos. Y si nosotros miramos en Habacuc, el profeta también dice, hace una oración: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque el avivamiento trata de vida, pero no cualquier vida. Se trata de la vida de Dios. Se trata de ese poder de Dios. Se trata de esa llama ardiente de Dios. Yo me identifico mucho con el pasaje de Moisés cuando se le pareció esa zarza ardiendo y que él quedó impresionado, quedó impactado, porque él veía que esa zarza ardía y no se apagaba. Llamó la atención de Moisés. Y allí en esa zarza ardiendo fue donde Moisés recibió el llamado. Y eso tipifica un avivamiento. Es una llama ardiente. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Tu vida está ardiendo por Jesús? ¿Tu vida está ardiendo por hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo luce tu vida hoy? ¿Cómo luce tu vida hoy? ¿Cómo luce ese tiempo de búsqueda con el Señor? ¿Cómo luce ese altar de oración, ese lugar secreto? Luce como una llama ardiendo. ¿Tu interior cómo luce? ¿Cómo luce? ¿Cómo estás luciendo en tu interior? ¿Cómo estás luciendo en tu interior? ¿Luces apagado? ¿Luces frío? ¿Luces distante a Dios? ¿Cuáles son tus motivaciones? Las motivaciones tuyas son las mismas motivaciones de Dios. Estás en el centro de la voluntad de Dios. Estás deseando hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo lo buscas? ¿Lo buscas apasionadamente? ¿Lo buscas con intensidad? ¿Hay hambre de ti, de Dios? ¿Hay hambre? ¿Estás siendo testigo de las maravillas y del poder de Dios en tu vida? Si tú hoy oraras por un enfermo, ese enfermo se sanaría. Si tu vida no luce así, si tu ministerio no luce de esa manera, necesitas ser avivado. Necesitas que el fuego del Señor se despierte en ti. Necesitas que tu espíritu y tu alma se avive, tome vida. Y un pasaje que habla muy claro de eso es el pasaje de del valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos representa nuestra vida. Ese valle de huesos secos puede representar tu ministerio. Ese valle de huesos secos puede representar tu familia. Que el profeta le dice: Señor, esos huesos están secos en gran manera. ¿Y qué le dijo el Señor? Profetiza sobre esos huesos secos. Y el profeta obedece la voz de Dios. Al principio le dice: Señor, esos huesos están secos en gran manera. Pero el Señor le dice: profetiza sobre esos huesos. Porque cuando tú le profetices a esos huesos secos vivirán. Y cuando el profeta comienza a profetizar, ¿qué le dice? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Espíritu. ¿Y de qué espíritu le hablaba? ¿Será el espíritu de él? Estaba hablando del Espíritu de Dios. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos que hoy, si nuestra vida no luce avivada, si nuestra vida no luce como una vida apasionada por Él, si nuestra vida no tiene las motivaciones de Dios, si nuestra vida no está llena del Espíritu de Dios, si de tu interior no están corriendo esos ríos de agua viva, este es el tiempo en que tú clames por un avivamiento.
Este es el tiempo en que venga ese despertar espiritual en tu vida, en tu ministerio, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas. Porque la iglesia y el diseño de Dios, la iglesia de Dios no es una iglesia natural. La iglesia de Dios no tiene que ver con nada natural. La iglesia de Dios tiene que ver con lo sobrenatural. Porque nosotros no pertenecemos a un Dios que es sobrenatural, a un Dios que se mueve en milagros, a un Dios que se mueve en prodigios, Él obra de manera portentosa. Dice la Biblia que Él hace maravillas inescrutables que no las podemos contar. La iglesia de Cristo está sellada con milagros. ¿Y qué es un milagro? Milagro es aquello que no se puede explicar cómo sucedió, que vino de algo imposible. ¿Cómo tú puedes explicar que un muerto resucite? ¿Cómo puedes explicar que una persona, después de estar invadida de cáncer, con una oración se levante y sea completamente sanada, que los médicos no puedan explicar cómo vino esa sanidad? Eso vino, ¿por qué? Por el poder del Espíritu de Dios. Y nosotros estamos llamados como iglesia a aportar el Espíritu, a aportar el poder de Dios, a caminar en las cosas sobrenaturales de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Dice, Jesús le dijo, yo no soy de este mundo, porque nosotros pertenecemos a un reino de poder. A un reino de poder. Por eso, para nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios, un requisito es que caminemos en fe. Que no caminemos por vista, como dice la palabra, sino que caminemos por fe. Caminemos creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Caminemos creyendo en lo que la palabra dice. Caminemos creyendo, si Dios ha prometido un avivamiento para este tiempo. Él dijo que iba a avivar a su iglesia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está dormido. Porque el pueblo de Dios duerme. Porque el pueblo de Dios está, si miramos cómo están los hijos de Dios, cómo está tu lámpara, tu lámpara está llena de aceite, tu vida está rebosando fuentes de ríos de agua viva, como dice la palabra. Si tú vas a una iglesia, tú puedes percibir si esa iglesia está en avivamiento. Si tú vas a una iglesia, tú puedes, o a un lugar, tú puedes percibir que allí está el Espíritu de Dios, que allí mora la presencia de Dios. ¿La puedes identificar? ¿Puedes identificar la presencia de Dios? ¿Puedes decir, en esta iglesia está la presencia de Dios? Porque cuando tú tienes una vida avivada, tú puedes percibir las aguas con facilidad. Tú puedes percibir la presencia de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios fluidamente. A ti nadie te tiene que empujar para que ores. Nadie te tiene que empujar para que leas la palabra. Nadie te tiene que empujar para que crezcas espiritualmente. Porque tú sabes que le necesitas. Porque tú sabes que la presencia de Dios y la relación íntima con el Espíritu Santo es una necesidad en tu vida. Que no puedes vivir sin Él. Que si tú te desconectas de esa fuente, tu vida se muere. Y muchos hijos de Dios hoy están como esos huesos secos. Muchos hijos de Dios, su vida espiritual está apagada. Muchos hijos de Dios, así luce su vida. Una vida muerta, no hay crecimiento en sus vidas, no hay fruto, no crecen en el carácter, hay un estancamiento. Por eso, cuando vino el Espíritu Santo a empoderar a su iglesia, fue una visitación. Pero hoy necesitamos esa visitación. ¿Pero por qué necesitamos esa visitación del Espíritu de Dios? ¿Y por qué necesitamos clamar por la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué? Precisamente porque la condición de nuestro corazón, la condición de la iglesia, la condición de nuestra familia está como esos huesos secos. La condición de nuestro corazón está como esos huesos secos. La condición de nuestros hogares están como esos huesos secos. Están muertos, están apagados y necesitan urgente que la presencia de Dios
que venga ese despertar espiritual, que venga ese avivamiento a sus vidas para que vuelvan a ser encendidos, para que vuelvan a ser avivados, para que venga ese despertar y traiga una pasión por Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 2:11. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. En otras versiones dice, que Obed-Edom y la casa de Obed-Edom prosperó. ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave de que esa prosperidad viniera a Obed-Edom? Obed-Edom era un hombre de Dios, un hombre íntegro. Y el arca del pacto era algo sagrado, al punto que cuando David estaba trasladando el arca de un lugar a otro, iban todos felices porque traían el arca. ¿Qué pasó? Hubo uno de los que cargaba el arca que sin culpa, tocó el arca y murió. Y miren, el Señor lleva el arca. David llevó el arca a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué sucedió? El arca representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Cuando esta arca permaneció estos 3 meses en esta casa, Obed-Edom y toda su casa prosperó. Todo prosperó, todo reverdeció. Y por eso nosotros hoy necesitamos que la presencia de Dios venga a morar en nuestra vida. Una cosa es que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Otra cosa es que seamos portadores de la presencia de Dios. Otra cosa es que nosotros manifestemos, la presencia de Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Otra cosa es ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Y esa es una señal de que la vida de una persona está avivada, está conectada con el Espíritu de Dios, lleva una relación con el Espíritu Santo. Y tú que me estás viendo hoy, si quizás nunca has conocido de Cristo, nunca o has escuchado hablar y has dicho, no, yo no quiero nada que ver con esa religión. Pues te digo, esto no se trata de una religión. Se trata de una relación con Dios. Se trata de un plan de redención que Dios Padre planeó perfectamente para salvar a la humanidad, que iba camino al pecado, camino a vivir una vida de destrucción, de aflicción, de muerte, tanto espiritual, tanto aquí en la tierra como eternamente. Y hoy tú necesitas recibir esa verdad en tu corazón. Necesitas conocer esa verdad. Necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Necesitas hoy reconocer que has pecado. Todos pecamos. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, todos los seres humanos, toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios, fue separada de Dios. Y por eso Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz, que tomó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea que Él es el Hijo de Dios y que el Señor lo levantó de entre los muertos, sea salvo, dice la palabra. Para que hoy tú puedas experimentar una nueva vida en Cristo. Para que puedas experimentar el plan de salvación, la salvación en tu vida. Para que puedas experimentar y disfrutar de ese plan de redención. Y ese plan de redención tiene que ver con lo que hoy te estoy hablando. Si tu vida está hoy vacía, si tu vida hoy está muerta, si tu vida hoy luce como ese valle de huesos secos que te hablaba,
secos en gran manera, sin esperanza. Si en medio de toda esta crisis quizás has buscado soluciones, pero no has encontrado que nadie llene ese vacío en tu corazón, que nada cambie la circunstancia. Este es el tiempo y Dios hoy está tocando a tu puerta. Hoy te toca a tu puerta y te dice, ven que yo quiero cenar contigo. Ven que yo quiero revelarte mi presencia. Ven que yo quiero revelarte mi verdad. Ven que yo quiero alimentar a tu espíritu. Ven que yo quiero morar contigo. Ven que yo quiero que tú vivas una vida avivada. Cuando vivimos una vida avivada, no hay crisis que pueda apagarnos. No hay crisis que pueda detenernos. No hay crisis que pueda golpearnos. No hay crisis que pueda movernos de un lado hacia otro y que nos pueda derrumbar. Al contrario, una vida avivada nos permite ser personas inconmovibles. Personas que permanecen firmes en la verdad. Personas que permanecen firmes en la palabra de Dios, a sus promesas, creyéndole a Dios. Personas que cualquier problema lo pueden transformar en una bendición. Personas que cualquier crisis la convierten en oportunidades. Personas que pueden mover montañas. Por eso es urgente que hoy tú tomes una determinación en tu corazón y te determines a vivir una vida con Cristo, a experimentar ese nuevo nacimiento y a buscar la persona del Espíritu Santo para que Él te revele ese avivamiento en tu vida, para que Él avive tu corazón y para que te lleve a una condición en la cual tú nunca te imaginaste estar en tu alma. Muchas almas hoy están derrumbadas, sin piso. ¿Por qué? Porque necesitan que Dios sea su fundamento, porque necesitan esta relación con Dios. Y hoy es el día. El tiempo del avivamiento no es para el pasado. El tiempo del avivamiento no es en la visitación del libro de los Hechos. El tiempo del avivamiento no es el tiempo cuando esos avivamientos surgieron, Catherine Kuhlman, todos estos avivamientos preciosos que surgieron. Y aún los que hoy estamos viendo, vemos avivamiento. Pero hoy es el tiempo de que tu vida sea avivada y que se mantenga con esa lámpara encendida. Dios no viene con una iglesia tibia. Dios no viene con una iglesia sin aceite. Dios no viene con una iglesia que está en doble ánimo, ni por hijos. Jesús no viene por ese tipo de hijos. Por hijos que están en la tibieza. Por hijos que tienen su lámpara sin aceite o que el aceite está a media. El Señor viene por una iglesia encendida. Por una iglesia que tiene identidad. Por una iglesia que está clara en los tiempos de Dios. Por una iglesia que sabe que está conectada con el cielo y con la voluntad de Dios, que está en el centro de la voluntad de Dios, que está cumpliendo su propósito, que está cumpliendo su destino, que está caminando en su verdad. Una iglesia que tiene la revelación fresca de Dios para este tiempo. Dios viene por una iglesia, por una novia que el aceite está permanente, que el aceite está fresco. Por ese es el tipo de iglesia que Dios viene. Por hijos que están apasionados por Él, que le anhelan, que le desean, que quieren una relación íntima con Él, que quieren ser transformados, que quieren ser cambiados. Dios viene por una iglesia que está floreciendo, que está llevando fruto, que su vida lleva fruto, que su vida está transformando a otros, que sus vidas está cambiando a otros, que sus vidas está influenciando a otros, que sus vidas están siendo un instrumento precisos en las manos de Dios. Hoy te invito para que hoy vuelvas tu corazón a Dios, para que hoy le permitas al Espíritu Santo que avive tu vida, para que hoy que este mensaje te impacte, que lo que más anheles hacer
es correr a la presencia de Dios. Yo tengo 10 años que conocí la revelación y la persona del Espíritu Santo. Y mi vida nunca fue igual. Fui muy sensible a las cosas del Espíritu. A mí no me costaba creer por un milagro. Sin embargo, nunca había sido testigo de la gloria de Dios. Nunca había tenido un encuentro personal cara a cara con el Espíritu de Dios. Hoy puedo decir que Él es mi pastor, Él es mi amigo, Él es mi maestro, Él es mi esposo. Y la palabra de Jesús es nuestro esposo, dice la Biblia. Él es mi todo, Él es mi fuente, de Él dependo todo. Tengo una completa dependencia de Dios. Y aprendí que antes de correr ante un problema, correr hacia los hombres, aprendí a correr primeramente a Él y a buscar sus respuestas en Él, a buscar su sabiduría. Aprendí a buscarlo. Aprendí a que Él es mi fuente de todo. Aprendí de que si quiero una palabra profética, y no estoy diciendo que los profetas, porque creo en los profetas. La palabra de Dios dice, cree a los profetas y serás prosperado. Pero aprendí que si yo quiero saber lo que Dios piensa y lo que Dios va a hacer con mi vida, necesito conectarme con la presencia de Dios. Si quiero más revelación a mi vida, necesito conectarme con la presencia de Dios. Aprendí a que el Espíritu y yo seamos uno. Aprendí a estar a los pies de mi Maestro, rendida a sus pies. Y Él es mi fuente para todo. Él es la fuente de mi vida. Todo lo tomo de Él. Él es mi pastor. Él es mi maestro. Él es mi amigo. Él es mi consejero. Él es mi mentor. Él me enseña todas las cosas. Él me revela la verdad. Él es el que edifica mi fe. Y tengo pastores. Y busco el consejo de mis pastores. Amo a mis pastores. Creo en los 5 ministerios. Pero cuando tú has sido tocado por Dios, por el Espíritu de Dios, cuando vives una vida avivada, cortas toda dependencia del hombre y de esta tierra para poner toda tu dependencia en Él. Así que hoy mi invitación es que vengas a esa vida de Dios. Es que tu corazón pueda ser avivado. Es que tú busques la presencia de Dios, que esa sea tu prioridad cada día. Que ese sea tu anhelo, que esa sea la búsqueda apasionada tuya. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Quieres prosperar? ¿Estás buscando prosperar tu vida? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Y dónde está el reino? ¿Quién porta ese reino? ¿Quién es el reino? La persona del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Entonces búscalo a Él y verás cómo tu vida y todas tus cosas empiezan a prosperar. Empezarás a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tendrás la sabiduría de Dios para resolver cualquier circunstancia. Y aún en medio de la crisis y aun cuando quieras tirar la toalla, con el Espíritu de Dios te levantará y te volverá a poner firme y frente a las batallas hasta que obtengas la victoria. Despierta, iglesia. Despierta, hijo de Dios. Despierta, oyente. Despierta y busca al Señor. Busca su presencia. Trae su presencia a tu vida. Atrae su presencia, conquista su presencia porque Él te anhela celosamente. Él anhela estar contigo. Él anhela estar contigo. Él te anhela, Él te desea.
Él quiere enseñarte todas las cosas. Él quiere guiarte a toda la verdad. Él quiere que portes su poder. Él quiere que portes su sabiduría. Él quiere caminar contigo. Él quiere conducirte a tu destino. Él quiere conducirte a esas cosas buenas que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. Él quiere mostrarte su gloria. Él quiere mostrarse. Él quiere que la gloria suya resplandezca sobre ti. Pero está en una decisión tuya. Por eso hoy quiero que me acompañes. Ya vamos a terminar este programa. Creo que me extendí un poquito más de lo esperado y quiero culminar el programa con una oración y espero que este programa haya impactado tu vida. Espero que este programa, esta palabra haya transformado tu mente y tu corazón. Y declaro desde ya que en el nombre de Jesús, cualquiera necesidad que estés experimentando ahora, declaro que la unción del Espíritu Santo rompe todo yugo de opresión en tu vida, rompe el yugo de la enfermedad en tu vida, rompe el yugo del dolor, del luto en tu vida. La presencia de Dios ahora penetra a través de estas ondas. Allí donde tú estás, el Señor no tiene límite. El Espíritu Santo es omnipresente, en cualquier lugar se manifiesta. Y se manifiesta en el lugar y en el corazón que le anhela. Y si tú anhelas hoy un milagro, si tú anhelas una intervención divina, si tú anhelas la gloria de Dios, si necesitas hoy un milagro, si necesitas una intervención sobrenatural de Dios, si estás viviendo algún imposible, hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que la unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida a romper todos los yugos en tu vida. Todo yugo de opresión, todo yugo de oscuridad, todo yugo de adicción, todo yugo de depresión, todo lo que te ha mantenido en tiniebla, todo lo que te ha mantenido estancado, todo lo que te ha mantenido en pobreza, todo lo que te ha mantenido en ruina, todo lo que te ha mantenido en dolor, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Toda amistad con el mundo se rompe en el nombre de Jesús. Toda adicción se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que te está trayendo del mundo se rompe en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se rompe y ahora declaro que esa unción se manifiesta para romper yugo, para traer liberación, para traer sanidad, para traer libertad, para traer gozo, para traer paz. Y que el reino de Dios se establece y se manifiesta en ti en el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesús. Sanidades están ocurriendo ahora. Sanidades están ocurriendo ahora. Yo lo creo que en este instante las sanidades empiezan a operar en tu vida. En tu vida, la unción, el aceite se derrama. El aceite de Dios desciende ahora sobre ti. Desciende el aceite de Dios. El aceite de Dios desciende como un óleo de gozo, como un óleo de paz que se lleva toda la preocupación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Milagros están ocurriendo ahora. Milagros están ocurriendo ahora. Milagros están ocurriendo ahora en tu vida. Y eso que se tornaba imposible da un giro para ponerse en una posición posible y a favor de ti. Recibe esta palabra. Eso que se estaba tornando imposible en ti, difícil, ahora da un giro de 380 grados para ponerse a favor tuyo. Para ponerse a favor tuyo, para ponerse en la posición a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu ministerio. Ahora empieza a ocurrir, vas a ver ese milagro, vas a ver ese milagro. Y si tú estás recibiendo la palabra ahora, si tú estás recibiendo esta palabra, si tú la estás creyendo en tu corazón y si tú estás experimentando el poder de Dios, yo te pido, deja tu mensaje allí, deja tu mensaje y cuéntame lo que está pasando con tu vida. Cuéntame lo que Dios hizo.
Cuéntamelo para que juntos podamos darle gloria al Señor por su poder, su bondad y por su amor. En el nombre de Jesús. Bueno, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu palabra y espero verlos en el próximo programa, el próximo miércoles, tiempo de avivamiento, porque el avivamiento es ahora. Les amo y les envío un fuerte abrazo. Bye.